Hola, soy Jaime Bailey. Nos vemos en un segundo en el programa y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es el lunes 1 de abril. Estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Si quieren saber lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia del coronavirus, puede que hayan llegado al lugar correcto. Como ustedes saben, Ecuador se ha convertido en un caso verdaderamente dantesco, apocalíptico del coronavirus en América del Sur. Ecuador registra a esta hora de la noche más o menos 2.800 casos confirmados. Multipliquen eso por 5 o por 6 para tener los casos reales en todo el país. Y 98 muertos, ¿eh? O sea, 3 veces más que los muertos de Perú, en números redondos, ¿no? 98 muertos. Son muchos muertos, porque, por ejemplo, Chile tiene más casos confirmados que Ecuador, 3.000, pero apenas 16 muertos. ¿Por qué tantos muertos en Ecuador? ¿Y por qué más de la mitad de los muertos se concentran en la provincia de Guayas? En Guayaquil la gente cae muerta en las calles y se queda 1, 2 o 3 días ahí sin que nadie la recoja. En Guayaquil la gente se muere de coronavirus, sus familiares llaman a los servicios médicos, a los bomberos, a la emergencia y pasan 3 días y nadie va a recoger el cadáver. La alcaldesa Cintia Viteri no puede trabajar como quisiera porque está infectada también. Cuerpos en las aceras frente a las casas, personas exigiendo la entrega de los restos de sus familiares fallecidos afuera de los centros de salud públicos o privados, o enfermos graves rogando por atención a las puertas de los hospitales. Esas son algunas de las escenas que ha provocado la pandemia de coronavirus en Guayaquil, al suroeste de Ecuador. La actuación del gobierno ha indignado fuertemente a la población. La única palabra que lo dijeron, váyase a su casa que nosotros lo llamamos. ¿Para qué? Para llamarlo a las 1 o 2 horas y decirle que su paciente ya está muerto. Venga a hacer trámite para retirarlo. Además, la población desconfía de las cifras del gobierno y crecen las voces denunciando un número mucho mayor de fallecidos que los reportados oficialmente. Bueno, es verdaderamente tristísimo lo que están sufriendo nuestros hermanos ecuatorianos. Son ya casi un centenar los muertos e insisto, la gente se muere en las calles y nadie pasa siquiera a recogerlas. Las funerarias no se dan abasto, los crematorios tampoco. El gobierno ha mandado a los soldados a construir un cementerio provisional. La televisión chilena daba cuenta de este infierno y la cifra de muertos que mencionaba, y esto era ahora en la tarde de hoy, era 75, escaló a 98. En Ecuador el coronavirus crece a un ritmo de 40% diario, 40%. Esto es más que Estados Unidos. En Estados Unidos crece 32%, en Ecuador 40%. En Ecuador es bastante complicada. Fíjate que en Ecuador van 75 muertos. Es el segundo país más afectado de América Latina después de Brasil. El problema de Ecuador, además de ese, es que la tasa de mortalidad está siendo la más alta en América Latina. Está muy complicada la situación en ese país. Bueno, claro, el peor país de coronavirus en América del Sur es Brasil, obviamente, ¿no? Peor que Chile y que Ecuador, ¿no? O sea, Brasil tiene ya 240 muertos y 6.800 casos confirmados. Brasil está mucho peor. Un reportero en Guayaquil llora la desgracia de sus compatriotas. Estamos en vivo y en directo. Con el replique de las campanas de la Iglesia Católica, se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. 1000 disculpas. Pobre muchacho. Bueno, Guayaquil tiene solo 3.600.000 habitantes, ¿no? Ahora es el principal puerto de Ecuador y la ciudad más próspera, ¿no? Pero en Ecuador se reportó el primer caso de coronavirus a mediados de febrero 14, una mujer que lo trajo de España. ¿Por qué ha crecido así exponencialmente? ¿Y por qué en Guayaquil y alrededores mueren 2 de cada 3 por coronavirus de todo el país? Esto es lo inquietante. En Ecuador, la cifra de fallecidos por coronavirus ascendió este miércoles a 93, la mayor parte de ellos, unos 60, en la provincia costera de Guayas, que alberga más del 70% de los 2.748 casos confirmados. Adicionalmente, se registran 75 fallecimientos probables por coronavirus a nivel nacional, según el último informe oficial. De acuerdo al gobierno, los casos sospechosos de COVID-19 bajaron a 3.200 y los descartados subieron a 2.799, en tanto que los enfermos que recibieron el alta hospitalaria se mantienen en 58. En Perú, por suerte, la situación es menos mala, aunque también es mala, ¿eh?
hay 1.323 casos confirmados a esta hora de la noche, hoy, primer lunes de abril. El problema es que ayer eran 1.065, ¿no es cierto? O sea que si el Washington Post calcula bien, y yo creo que calcula bien, han subido respecto de ayer 39%. Es mucho, es un punto porcentual menos que Ecuador. De modo que cuando Vizcarra dice él hace la estadística al revés y dice tantas personas hicieron la prueba, tantos dieron negativo, como si eso fuera bueno, con lo cual trata de maquillar la cifra de enfermos reales, que siempre es un quinto o un décimo de la cifra verdadera, de todos los que no han sido examinados también. Bueno, este Vizcarra anunciando los 1.323 casos a esta hora de la noche, 38 muertos por coronavirus en Perú. El problema es la tasa, el porcentaje. Un crecimiento de 39% respecto al día anterior no es desdeñable. Aquí el Ministerio de Salud, donde nos indica que a la fecha ya tenemos 15.587 pruebas realizadas, y de los cuales 14.264 son negativos. Pero tenemos 1.323 casos de positivos. Estos 1.323 casos, comparados con el total, están por el orden del 8.5%. Mi percepción es que el presidente Vizcarra no siempre hace bien las cuentas. 2 días antes de decretar la primera cuarentena, el viernes 13 de marzo, recuerdo clarísimamente que dijo, solo estamos en 28 casos, solo subimos 4 casos por día, es una progresión aritmética y no geométrica. Estaba equivocado. Entonces, si contamos que el día que él decretó la cuarentena, 15 de marzo, la primera cuarentena, Perú tenía 71 casos confirmados, y 2 semanas después, hoy, 1 de abril, tiene 1.323 casos confirmados. Eso significa que el universo de casos oficialmente confirmados de coronavirus en el Perú en 2 semanas, de marzo 15 a abril 1, ha crecido por 19 exactamente. Ahora bien, si se mantiene esa tasa de crecimiento, el 15 de abril hay que multiplicar 1.323, que es la cifra de hoy, por 19, van a existir más o menos 25.000 casos de coronavirus en 2 semanas en el Perú, 25.000 casos, y alrededor de 800 muertos. Lamento serio ave de mal agüero. Y si se mantiene con cuarentena o sin ella, después de abril 15, esta tasa de crecimiento, a fin de este mes de abril, habrán más o menos, espero que menos, 480.000 peruanos contagiados oficialmente. Cuando digo oficialmente es que ha pasado un test de coronavirus, 480.000, y aproximadamente 16.000 muertos. Así las cosas, se alistan los reservistas en la escuela militar. Sí, un orgullo llegar al uniforme y retomar, ¿no?, las filas del cuartel. Y aunque apenada por nuestros familiares, pero feliz a la vez, ¿no?, de llegar acá. ¿Por qué es importante incorporarse? Porque nuestro Perú nos necesita, ¿no? Nos necesita porque nos hace falta un apoyo para que la gente pueda hacer caso, acatar las órdenes que dio el presidente. El coronavirus no es un problema militar ni policial. No se resuelve con represión militar ni policial. Es un problema médico. Hay que combatirlo científicamente. Estos muchachos bien intencionados tendrían que estar repartiendo guantes, mascarillas, tendrían que estar montando campamentos donde se hacen exámenes gratuitos de coronavirus a la población. No se trata de arrestar a la población ni de confinarla en su casa. Se trata de examinar el mayor número de casos y de lograr que la gente salga a la calle con mascarillas y con guantes. ¿Está haciendo eso el gobierno? No solo el peruano, cualquier gobierno latinoamericano. ¿Están repartiendo gratuitamente mascarillas y guantes a la población? La respuesta es no. ¿Están montando campamentos para hacer exámenes gratuitos a la población? La respuesta es no. Esto es lo que hay que hacer. Estando las calles despobladas en Lima, uno, la verdad, no entiende cómo 2 vehículos policiales chocan tan aparatosamente sin advertir el uno la presencia del otro. Es una colisión que podrían haber anticipado. Bueno, si esos policías van a cuidar la salud de los ciudadanos peruanos, a mí me da miedo. Fíjense cómo quedaron de estragados, de machucados, los 2 vehículos policiales.
y en unas calles, autopistas, avenidas virtualmente desiertas, chocan dos automóviles policiales, por el amor de Dios. Bueno, como ustedes saben, los científicos que asesoran al presidente Trump han lanzado la ominosa predicción de que este año, aquí en los Estados Unidos, van a morir entre 100.000 y 240.000 personas por coronavirus. Sin embargo, de todos los 4 escenarios que le plantearon al presidente, este es el menos malo. Pudiera ocurrir que si el viento sopla en contra, los muertos sobrepasen estas cifras tan altamente inquietantes. Prepárense para pasar 2 semanas muy duras. Esta es la contundente advertencia de Donald Trump a los estadounidenses. En la última sesión informativa diaria del mandatario se dieron a conocer nuevas proyecciones de la cantidad de fallecidos por el coronavirus. Se estima que podrían producirse entre 100.000 y 240.000 muertes. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los difíciles días que se avecinan. Vamos a pasar 2 semanas muy duras. Y luego, como los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros prevemos, después de haberlo estudiado minuciosamente, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel, pero las próximas 2 semanas van a ser muy dolorosas. Se estima que unas 80.000 personas podrían haber muerto de coronavirus en Estados Unidos a finales de este mes de abril. De momento los muertos sobrepasan ya los 4.700. El problema es que la enfermedad avanza a una velocidad alarmante, 32% cada día. Un incremento de 32% cada día supone que, por ejemplo, hoy, miércoles, Estados Unidos tenga 51.000 casos confirmados nuevos de coronavirus en un solo día. El presidente Trump sugiere, a falta de una mascarilla, usar una bufanda. Use a scarf if you want, rather than going out and getting a mask or whatever. We're making millions and millions of masks, but we want them to go to the hospitals. I mean, one of the things that Dr. Fauci told me today is we don't want them competing. We don't want everybody competing with the hospitals where you really need them. Los médicos, sin embargo, dicen que una bufanda no necesariamente es eficaz para prevenirse del contagio. Dependería del tipo de tela con el que ha sido confeccionada la bufanda y del modo en que uno coloque. De manera que es un consejo no necesariamente avalado por los médicos. En Nueva York, las imágenes que recoge la cadena Telemundo son francamente preocupantes. Los muertos se apilan en camiones congelados y se revela la muerte de un doctor de edad mediana que estaba en óptimo estado de salud. Aquí al fondo tenemos este gigantesco congelador que constantemente lo han estado abriendo y colocando cuerpos allí dentro. También tenemos información que algunos reclusos están recibiendo $6 la hora para que caben fosas comunes. Aquí en Nueva York también un médico perdió la vida hoy. Él es el doctor Frank Gravin. Él trabajaba en el hospital General East de Orange, allá en Nueva Jersey. Él se encontraba en su apartamento de Nueva York con su pareja y murió media hora antes que llegara el servicio de emergencia. Ayer en el Washington Post, Bill Gates, que de estas cosas sabe muchísimo, escribió: para acabar con la enfermedad, con el coronavirus, necesitamos una vacuna segura y efectiva. Si hacemos todo bien, podríamos tener una vacuna entre 18 y 12 meses, o sea, entre 1 año y año y medio. Y sería la vacuna más rápida jamás desarrollada. Es decir, que si de aquí a 1 año, abril del 21, tenemos la vacuna, sería un récord mundial de vacunas. Pero, añade Gates, crear una vacuna es solo la mitad de la batalla. Para proteger a los americanos y a la gente alrededor del mundo necesitamos manufacturar billones de dosis. Sin una vacuna, los países pobres estarán expuestos a un riesgo mayor que los ricos. Es decir que hay que asumir que la vacuna puede tardar entre 1 año y año y medio. Entre tanto, un colaborador periodístico en Nueva York, en Manhattan, me envía estas imágenes que son verdaderamente, dan escalofríos, son espeluznantes. Decenas de bolsas negras
que ocultan cuerpos que han expirado recientemente. Decenas de cadáveres apilados en los pasillos de hospitales en Nueva York. En Park Avenue y la 76, en el Upper East, en Manhattan, hay un gigantesco camión donde estas bolsas con cadáveres se van apilando, un camión que es al mismo tiempo un congelador, a falta de espacio en las morgues locales. Esta es la 76 y Park Avenue. Miren. Ya, señor, esto es el final. Esto es el final, señora. Ahí es que están metiendo todos los cadáveres aquí, en este hospital. Esto da pena. Estados Unidos, como ustedes bien saben, tiene ya más de 213.000 casos confirmados de coronavirus. Pero los científicos dicen que esta cifra hay que multiplicarla como mínimo por 5. Para tener de modo tentativo, preliminar, una cifra más exacta de todos los enfermos reales de coronavirus. De modo que en este minuto debe de haber más o menos 1 millón de enfermos de coronavirus en todo Estados Unidos. Ha muerto, por suerte, y la tasa es relativamente baja, han muerto 4.700 personas. Entre tanto, la policía de Nueva York no es invulnerable al avance insidioso de la enfermedad. 5 agentes policiales en Nueva York han muerto y más de 5.600 están reponiéndose en casa o en hospitales abatidos por la enfermedad. Por otro lado, 1.048 policías han dado positivo al coronavirus y 5 oficiales han fallecido. En total son 5.600 agentes del orden que han llamado reportándose enfermos, lo que significa el 15% de la policía neoyorquina. Como ustedes saben, hoy la bolsa en Nueva York volvió a caer. Desde principios de año hasta ahora ha caído 24%. Hoy en el Washington Post, un economista muy brillante, Robert Samuelson, dice algo que me ha dejado verdaderamente erizado. Dice que es concebible que la Gran Depresión se avecine aquí en los Estados Unidos. No una recesión, no tampoco una severa recesión, no, la Gran Depresión. Tan devastadora o más como la Gran Depresión que se abatió sobre los Estados Unidos entre 1929 y 1933. Esta Gran Depresión, predice Samuelson, dejaría a decenas de millones de personas sin empleo en los Estados Unidos por un periodo muy prolongado. Millares de negocios quebrarían, la actividad económica quedaría paralizada, habría seguramente una inflación de 2 dígitos y la recuperación sería completamente incierta o lejana. Así las cosas, en los parqueos, aquellos individuos que no tienen la fortuna de dormir bajo un techo, que duermen en las calles, guardan también prudentemente la distancia social. Una buque de la Marina de los Estados Unidos con más de 4.000 marinos a bordo presenta ya numerosos casos de coronavirus, está cerca de la isla de Guam y no se sabe quién los va a recibir y dónde los van a hospitalizar.
Regresamos, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos enseguida con el coronavirus en todo el mundo. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. En Brasil, donde el coronavirus está creciendo a un ritmo muy alarmante, cuando digo alarmante es 49% de incremento cada día, ya tiene más de 6.800 casos. Bolsonaro, que antes desdeñaba o menoscababa al coronavirus diciendo que era una gripecita ridícula, ahora dice que se ha propuesto salvar vidas. Tenemos una misión. Salvar vidas. Tenemos una misión, salvar vidas sin dejar atrás los empleos. Por un lado, debemos tener cautela y precaución con todos, principalmente con los ancianos y portadores de enfermedades preexistentes. Por otro lado, debemos combatir el desempleo que crece rápidamente, en especial entre los más pobres. En especial entre los más pobres. Bolsonaro dice también que le preocupa mucho que el remedio, o sea, encerrar a la gente en sus casas indefinidamente, sea peor que la enfermedad. Bill Gates ha dicho en el artículo de ayer en el Washington Post que esto como mínimo va a durar 10 semanas contadas a partir de hoy. O sea, estamos hablando de abril, mayo y junio, ¿no? ¿Puede la gente vivir 3 meses más encerrada en sus casas sin trabajar? Lo dudo. Repito. Vuelvo a repetirlo, el efecto colateral de las medidas para combatir el coronavirus no pueden ser peores que la enfermedad. Mi responsabilidad como presidente va más allá de los próximos meses. Preparar a Brasil a retomar las actividades, reorganizar nuestra economía y mover todos nuestros recursos y energía para que Brasil sea más fuerte después de esta pandemia. Vamos a ver cómo sale Bolsonaro de este desafío, porque la gente está furiosa con él, mucha gente, no toda, pero mucha, incluso gente que antes lo apoyaba. Las protestas contra Jair Bolsonaro no cesan. Miles de personas en las principales ciudades de Brasil volvieron a protagonizar un cacerolazo masivo contra el presidente ultraderechista por su reacción en torno a la crisis del coronavirus. Bueno, entre tanto, en Argentina el presidente Alberto Fernández hace una extraña reflexión peronista, fustigando a los creadores de riqueza. Fíjense. El posmodernismo nos hizo creer que el secreto era el individualismo y que el éxito era ganar plata. Y ahí están, como bien dijo Axel. Apareció un bichito microscópico y le arruinó fortunas a aquellos que acumularon y concentraron riqueza. Microscópico. Ese mismo bichito los puede matar a ellos, como puede matar a uno de cualquiera de nosotros. ¿Para qué sirvió acumular tanto? ¿Para qué sirvió tanto individualismo? ¿Para qué sirvió tanta concentración? Para que todo hoy valga nada. Eso no es exacto, señor Fernández. Y es lamentable que usted sea un charlatán. ¿Ah? Fíjese, los grandes creadores de riqueza, los grandes innovadores, las mentes brillantes, no usted, no los peronistas coludidos con los sindicalistas y con los mafiosos en Argentina. Pienso en Steve Jobs, por ejemplo, mente brillante, individualista, egoísta, soñador. Pienso en Bill Gates, pienso en Jeff Bezos. ¿Ellos han acumulado riqueza? Sí. ¿Han concentrado riqueza? Sí. Son billonarios. Pero ellos han cambiado nuestras vidas, han cambiado el mundo. Y al acumular riqueza han creado millones de puestos de trabajo, millones. ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado usted en su vida, señor Fernández?
¿Cuántas empresas ha dirigido usted? ¿Cuántos empleados ha tenido usted en planilla? ¿De qué manera ha cambiado usted el mundo? Usted. Y luego usted discursea, balbucea una cháchara babosa contra la especulación. Fíjese, toda actividad humana está sujeta a una especulación individual de costos y beneficios. Cuando a usted, Cristina Fernández, de la cual usted denostaba, le ofreció la candidatura presidencial, usted no especuló. Usted no especuló. No dijo, a ver, me conviene, no me conviene, acepto, y si acepto, gano, y si quiero ganar, ¿cómo negocio la candidatura con ella? No hable usted mal de la especulación, solo que usted no tiene suficiente talento para ser un especulador, un inversionista global. Usted es solo un pequeño, ínfimo especulador de la política aldeana tribal argentina, pero también es un especulador, solo que usted es un especulador entre la categoría de los charlatanes políticos. Los grandes especuladores, los grandes creadores de riqueza, sí, acumulan riqueza. Bueno, ahora habrán perdido una cantidad marginal, no tanta, porque Jeff Bezos la primera semana de febrero vendió acciones de Amazon antes de que la bolsa cayera y consiguió 3.400 millones de dólares, 3.4 billones de dólares. ¿Fue un acto de especulación? Sí. ¿Fue un acto de egoísmo? Sí. Fantástico, no tiene nada de malo. Su cháchara, su charlatanería, socialista, peronista, retardataria, enemiga de la libertad individual y de la creación de riqueza, es la razón por la cual la Argentina está postrada en la decadencia, señor Fernández. Usted y los peronistas. Tal vez el mundo aprenda lo efímero que es la especulación financiera. Como todo se derrumba en un instante, cuando ese bichito microscópico del que hablaba Axel aparece en escena y se lleva miles de vidas y millones de dólares en fortunas. Todo es efímero. Bueno, ya sabemos que la existencia humana es efímera, ¿no es cierto? No nos dice nada nuevo. Pero precisamente porque es efímera tenemos que celebrar la libertad individual y que cada individuo sueñe, se atreva a pensar en grande, quiera cambiar el mundo, invente. ¿Quiénes nos han cambiado la vida? A ver, ¿los políticos peronistas argentinos? ¿O los grandes empresarios soñadores, innovadores? Los que inventaron la computadora, el celular, el internet, comprar desde la casa. Ellos son los que nos han mejorado la vida, no los charlatanes peronistas como Fernández. Por supuesto, para Fernández es muy fácil cuando ahora una empresa como Techint se ve obligada por la crisis a reducir su planilla laboral. ¿Qué hace Fernández? De nuevo, el típico charlatán, demagogo, populista del peronismo argentino, sale a decirles, miserable, miserable. Ah, bueno. O sea, no entiende cómo funciona la economía, no tiene idea. Lo que va a ocurrir si prohíbe a las empresas argentinas readaptarse al caos económico que se avecina es que esas empresas, en lugar de cortar un poco aquella parte de la planilla que no pueden seguir solventando, van a quebrar directamente, señor Fernández, van a quebrar. En México las cosas no pintan nada bien con esto del coronavirus porque la situación en términos de casos sigue creciendo exponencialmente. O sea, tengo la impresión de que Brasil y México en este momento son los países más preocupantes en coronavirus de América Latina, quiero decir. México declara la emergencia sanitaria ante la epidemia de COVID-19 y suspende actividades no esenciales hasta el 30 de abril para evitar los contagios, tras registrarse al menos 1.215 casos y una treintena de defunciones. El confinamiento afecta a muchos sectores informales de la economía del país, como el de los vendedores, mariachis y organilleros. Nosotros vivimos al día, ¿sí? Tenemos que salir a la calle. Si nos quedamos en casa, no tenemos el sustento para nuestros hijos, ¿sí? Aquí hay inclusive hasta madres solteras. Claro, por eso es que la cuarentena severa no es sostenible económicamente a mediano plazo, y mucho menos a largo plazo. Uno puede cerrar toda la población 2 semanas y luego 4, pero no 3 meses, ¿no? Esta gente tiene que salir a trabajar, a ganarse la vida para subsistir, como en este mercado en el centro de la capital mexicana, el centro de abasto. A pesar de una menor afluencia de compradores por la crisis del coronavirus, la central de abasto de Ciudad de México, considerado el mercado de alimentos más grande del mundo, trabaja sin descanso y con dispares precauciones sanitarias para alimentar a millones de personas del país durante la pandemia. No vamos a parar, nosotros no paramos, así la contingencia.
El suministro de alimentos está garantizado, tanto por parte de los campesinos como por parte de centrales de abasto. Dominicana, República Dominicana, la isla de la Española, Dominicana comparte la isla con Haití, no luce bien tampoco, tiene casi 1.300 casos confirmados, 57 muertos, pero la velocidad de crecimiento, y yo siempre miro este numerito, es 43%, altísimo, altísimo. Es más que Estados Unidos tiene 32% de incremento cada día. La República Dominicana registra 51 muertos y 1.109 contagiados por el coronavirus, lo que supone un aumento de 208 nuevos pacientes en las últimas 24 horas. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública de ese país. El número de fallecimientos aumentó en 9 casos en las últimas 24 horas y la tasa de letalidad se sitúa en el 5%. De los contagiados, 127 se encuentran hospitalizados y 926 en aislamiento domiciliario, mientras que otras 5 personas han recibido el alta médica tras superar la enfermedad. España se acerca a la escalofriante cifra de 10.000 muertos. Los muertos por coronavirus sobrepasan ya los 9.300. Sin embargo, la tasa de crecimiento día a día es de 18%. Esta podría ser una señal positiva. Otro doloroso récord para España. El segundo país con más fallecimientos en el mundo por COVID-19 superó el miércoles la barrera de los 9.000 muertos. Sobre el total de casos positivos de coronavirus que se han notificado por las comunidades autónomas, hoy la cifra acumulada asciende a 102.136 casos. De ellos hay 5.872 pacientes que o han ingresado en UCI o están todavía ingresados en UCI. Es también una cifra acumulada. España tiene ya más de 100.000 casos confirmados de coronavirus, pero en la mitad, más o menos, en números redondos, de los casos confirmados en Estados Unidos. Y solo en un día ha registrado 864 muertos España. Las cifras son dramáticas en España. El coronavirus ha registrado una nueva y letal plusmarca en el país, donde se han producido 864 muertes en apenas 24 horas para superar los 9.000 fallecidos. Además, se han registrado más de 7.000 nuevos casos de contagio y se ha superado la fatídica barrera de 100.000 infectados. La Comunidad de Madrid y Cataluña encabezan la lista de regiones más afectadas por la enfermedad. Sin embargo, la curva de contagios parece tender a la baja y las autoridades muestran su optimismo. Ojalá, ojalá. Solo Madrid tiene ya más de 4.000 muertos por coronavirus. Madrid es la comunidad más afectada por el coronavirus en España. Casi 4.000 de los 9.000 fallecidos hasta el momento pertenecen a esta comunidad autónoma de poco más de 6,5 millones de habitantes. También son o residen en Madrid unos 30.000 de los 102.000 casos positivos registrados hasta el miércoles. Algo más del 10% son trabajadores del sistema sanitario, que está saturado y está teniendo que tomar decisiones muy difíciles. Los últimos españoles que estaban varados en la isla de Cuba tomaron un vuelo de Iberia y regresaron a casa. Antes del cierre de tráfico aéreo que comenzará a regir en Cuba desde el viernes como medida para contener la propagación del coronavirus, salió en la madrugada rumbo a España el último vuelo directo entre ambos países. En el aeropuerto internacional José Martí, los 280 ciudadanos españoles abordaron el Airbus con destino a su país luego de permanecer varios días confinados en hoteles de la isla. Nos ha costado un poco la indefinición de no darnos una fecha concreta, ¿no? Pero luego posteriormente nos hemos puesto en contacto con la embajada y nos ha facilitado un poco la salida, vamos. Italia se asoma al abismo del desempleo y de la recesión. La cuarentena alteró la rutina en Italia y paralizó su economía. Todos los servicios no esenciales se han visto obligados a cerrar. Muchos han perdido el empleo o han visto recortados sus salarios. Algunos no pueden costearse siquiera productos básicos. Autoridades y sociedad civil suministran comidas a los más necesitados. Pero estas iniciativas no alcanzan y el malestar social va en aumento. Siguiendo el ejemplo exitoso de Surcorea, Singapur o Taiwán, Suecia se niega a prohibirle a la gente que salga de su casa. Le recomienda que se quede en su casa. Pero los que quieren salir, salen a trabajar, a pasear, a visitar a un familiar. El que quiere salir, sale, ejercita su libertad, escoge sus riesgos, cuida su salud. Es un asunto individual. Suecia lo entiende así y Estocolmo está abierto. Street in Stockholm, there's not much evidence of social distancing. And the shops are open, even though the official advice is to stay at home and work there.
primary schools are open as well, with officials claiming that children aren't major transmitters of the virus and that otherwise somebody else has to look after them. Cafes and restaurants are open too. This was one in the Swedish capital this morning. Though nobody wanted to talk about why they were there, many Swedes are relieved to have avoided lockdown. Fantástico, fantástico. Yo creo que esto es lo que hay que hacer. Pedirle a la gente que se quede en su casa, pero respetarle la libertad a aquellos que quieren salir de su casa, a trabajar, a ganarse la vida. Dicho esto, el jefe de las epidemias, el científico más respetado de Suecia, nos explica por qué él no cree en la cuarentena. Él dice que la cuarentena no es un modelo viable, sostenible en el tiempo. Y encontrar la vacuna, como dice Bill Gates, puede tomar entre 1 año y 1 año y medio. ¿Cuánto tiempo puedes encerrar a la gente en su casa sin trabajar? Van a tener que salir en 2 semanas o en 4 y volvemos al casillero cero, pero el virus no desapareció. Sweden is putting its faith in this man, Anders Tegnell, its chief epidemiologist, and now a household name, who says the restrictions, such as they are working. This level of measures that we have in Sweden, there is no problem for us to keep it running for months. Closing schools, more stringent measures like that, closing borders. You cannot do that for months or years ahead. But what we're doing in Sweden, we can continue to do for a long time, and I think that's going to prove to be very, very important in the long run. Ese hombre es tonto, no es tonto, es un científico. ¿Es suicida, irresponsable? No, tampoco. Simplemente entiende que no puedes encerrar a la gente en sus casas, someterla a arresto domiciliario. Cuando la justicia te clava un arresto domiciliario, es una pena severísima. Te priva de tu libertad, te despoja de tu libertad para salir de tu casa. No se puede hacer eso por meses o por 1 año. No es sostenible en el tiempo. Y el virus no va a desaparecer en 2 semanas, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Ni en 8. Vamos a estar a fines de junio y vamos a seguir batallándolo. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Si bien a nivel global el coronavirus mata a 5 de cada 100 infectados, en Alemania no es así, fíjense. En Alemania mata a solo el 1%, el 1.1% si me apuran. Es decir que los alemanes han conseguido este pequeño prodigio. De cada 100 infectados, muere 1. Saltamos 1, vamos a Praga. En Praga han convertido un snorkel en una máscara eficaz contra el coronavirus. Imágenes terribles de cómo se afectan los pulmones cuando bajan por los bronquios las células corrompidas infectadas por el coronavirus. It starts by kind of going through the bones melting away, and then kind of taking you around the chest on the outside. Anything in yellow that you're seeing is COVID-infected, destroyed lung tissue. Which struck me, almost right away, and for somebody, especially for someone who's been in practice for almost 20 years, is just kind of the extent of the lung damage. Un médico de 76 años se enfermó de coronavirus y se recuperó. I would say I'm a very healthy 76-year-old. This is what we doctors hope
and wish to see in every patient. Unfortunately, the disease is very unpredictable, and some patients, in spite of us doing everything we can, may not do as well as Bryce. Sí se puede. Desinfectan, pero qué feo se ve esto, ¿no? A trabajadores en la India, se ve horrible. Gracias de corazón por vernos. Gracias, gracias, gracias. Seguimos mañana. Buenas noches. Cuídense, por favor. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, suscribirse y hacer clic en la campana para que podamos notificarles cuando tengamos videos nuevos.